El siguiente video es hecho de fan para fan. Los derechos de la obra que se hablará a continuación pertenecen a Webtoon y a los autores de su respectiva novela. Por favor, apoyen el material original. Saludos a todas las constelaciones que han ingresado a este canal. Soy el Rey Dokkaebi hablando desde detrás de la cuarta pared de Dongcha. El día de hoy, con un poco de ayuda de la probabilidad, pienso mostrarles un escenario con la temática del Webtoon que aparece en pantalla. La recompensa por este escenario es información curiosa sobre alguno de los personajes de dicha obra. Sin embargo, advierto que esto puede contener spoiler para quien no lo haya leído. Dicho eso, termino el relleno y comencemos. En prácticamente toda obra de ficción y fantasía centrada en la acción, siempre hay por lo menos un personaje que podríamos considerar está por fuera de todos los parámetros de poder de su universo, también llamado personaje roto. La mayoría del tiempo son los villanos los que ocupan este puesto, pero también están los héroes o personajes ocasionales que salen de vez en cuando para cumplir un propósito específico en la obra. Si bien estos personajes suelen ser muy queridos, también son un arma de doble filo en las obras. Dependiendo de cómo los implementes en tu obra, podrían hacer que ésta sea muy entretenida y disfrutable, o por el contrario, se generarían momentos aburridos y sin tensión. Después de todo, saber equilibrar un personaje de este estilo en una obra no es tarea fácil, y por eso aplaudo a los autores que saben cómo manejar estos personajes para que puedan brillar en sus obras sin llegar a opacar al resto de personajes. Obviamente el lector omnisciente no es ajeno a este tipo de personajes rotos, supiendo manejarlos de excelente manera a mi parecer. Y por eso en el video de hoy pienso hablarles justamente de eso, explicando las formas que tiene una obra de sobrellevar a un personaje que está roto sin que este termine arruinando la narrativa de la obra. Dicho eso, terminemos esta introducción y comencemos. Iniciemos explicando a qué llamamos un personaje roto. Un personaje roto dentro de cualquier obra de ficción hace referencia a quienes salen del parámetro de poder y habilidad establecidos en su mundo, pero sin tener una razón que lo justifique más allá del hecho de decirte que son talentosos o que tienen una bendición de algún tipo. No hay que confundir un personaje poderoso con uno que está roto. El poderoso pudo empezar siendo débil y a base de entrenamiento y esfuerzo lograr superarse a sí mismo y a los demás de una forma lógica hasta llegar a ser alguien poderoso en los estándares de su mundo. Por tanto, otras personas que lleven a cabo el mismo tipo de entrenamiento deberían ser capaces de lograr un poder similar o superior, como son los casos de Goku y Vegeta en Dragon Ball, los cuales demostraron que su nivel de poder es puramente por su propio esfuerzo y es alcanzable por cualquier otro miembro de su raza que aplique sus mismos entrenamientos, diferente al caso de Broly de su mismo universo, el cual, a pesar de no haber entrenado ni siquiera un 10% de lo que ellos han hecho, ha logrado un poder similar al de ellos e incluso superior por momentos. Por otro lado, un personaje roto es alguien que sin esforzarse o esforzándose lo mínimo logra hazañas muy difíciles de lograr o que de plano son imposibles para cualquier otro ser que no tenga las peticiones genéticas o de cualquier tipo que tiene este personaje. Asimismo, hay dos tipos de personajes rotos, los que son rotos en un solo sentido y los que están rotos hasta por gusto en todos los sentidos. Por ejemplo, Orihime Inoue de Bleach tiene la habilidad de curación más rota que he conocido, la cual puede negar eventos ya ocurridos, regenerándote brazos o trayéndote del borde de la muerte. Incluso logró reintegrar todo un cuerpo que fue carbonizado de una Hollow en Hueco Mundo. En ese sentido, Inoue está rota, pero únicamente en el sentido de la curación. En el resto de sentidos, ella es el personaje más débil de su obra. Por el contrario, Yuta Okkotsu de Jujutsu Kaisen es un personaje roto en todos los sentidos de la palabra, teniendo poderes de curación, de combate, pudiendo copiar las habilidades de otros hechiceros, siendo capaz de invocar a su novia Rika, la reina de las maldiciones, y teniendo una reserva enorme de energía maldita. Todo esto solo por pertenecer a una rama alejada de la familia de Satoru Gojo, y recibiendo un entrenamiento muy atrasado en comparación a los demás hechiceros presentados en la obra. Ya explicado lo que es un personaje roto, pasemos a sus roles en las narrativas y por qué un autor debe tener mucho cuidado al tratarlos para no arruinar su historia. Como dije antes, los personajes rotos pueden estar en tres papeles dentro de una obra: ser uno de los villanos, ser uno de los héroes o solo ser un personaje con una función específica en la obra. Cada uno de estos personajes tiene sus respectivos pro y contra dentro de la obra dependiendo de cómo sean empleados por los autores. En el caso de los villanos es normal que estén rotos, ya que se supone que el héroe debe esforzarse para poder alcanzarlos. Si fuera un personaje débil desde el inicio, entonces sería fácilmente derrotable. Sin embargo, si el autor no tiene cuidado y lo sobreexplota a su nivel de poder, entonces será difícil matarlo de una forma coherente al final de la obra. Como sería por ejemplo el caso de Madara Uchiha, el cual el autor lo hizo tan poderoso que no encontró una forma coherente para deshacerse de él y terminó recurriendo a la manera más cutre para derrotar al villano. En Lector Omnisciente, representando el mismo caso, tenemos a los grandes Dokkaebi, que desde un inicio se nos presenta como seres tan rotos que hasta las mismas constelaciones les temen. En el último escenario, para derrotar a un gran grupo de estos grandes Dokkaebi, se tuvieron que juntar todas las constelaciones que seguían a Dongcha
y se requirió de la inmolación de Bi-Jun para destruir la oficina donde estaban las Dokkaebi. En el caso de los héroes o protagonistas de las historias, estos pueden tener dos casos: o están rotos desde el inicio o se vuelven rotos al final de sus obras. Si es el segundo caso, no representa un gran problema para el autor, ya que directamente está finalizando su obra, entonces no se tiene que romper la cabeza para encajar al personaje dentro del universo o equilibrarlo con otros personajes, ya que se supone que con la rotura de ese personaje se terminó la obra. El primer caso es el que realmente trae problemas, ya que si un personaje está roto desde el inicio de su obra, puede caer en lo aburrido fácilmente, ya que se vuelve incapaz de generar una sensación real de peligro o tensión, obligando al autor que tiene que hacer una de dos opciones. 1. Hacer que la historia no se centre en las batallas, sino en la comedia, romance, aventura, misterios o momentos de la vida, como la mayoría de los isekai modernos, donde hacen que el personaje esté roto, pero se retire y haga de vendedor o de creación de pociones, herrero, agricultor o cualquier otra cosa que no tenga que ver con el combate. Por otro lado, si quiere hacer una fantasía de poder donde la historia se centre en las batallas con un personaje completamente roto, entonces se verá obligado a depender de otros factores externos a las batallas para hacer interesante su obra, ya sea duelos psicológicos, algo de misterio o hacer que el protagonista sea extremadamente carismático. Un ejemplo de este tipo de personaje relacionado con el lector omnisciente lo tenemos en la novela hermana El mundo después de la caída, donde el protagonista rompe de forma literal y metafórica la escala de poder de su mundo, pero la historia se centra más en los misterios del mundo que en las batallas en sí. En el último caso, los personajes rotos en un sentido son los más inofensivos de las historias, ya que cumplen un solo propósito en la obra, que normalmente es de curación o salvación de alguna forma, y tienden a tener algunas limitaciones en su uso para evitar que se vuelvan un Deus Ex Machina, como sería en el caso de Eri de Boku no Hero, Shenlong en Dragon Ball o Bijou en Lector Omnisciente. En cuanto a cómo lograr que un personaje roto llegue a un balance con el resto del elenco de su obra, sin sacrificar la historia ni verse obligado a nerfear al personaje en cuestión, existen varios métodos, los cuales dependen del autor y su creatividad. Principalmente a mí se me vienen 3 casos a la cabeza de personajes rotos que pudieron lograr un balance. Estos 3 casos que mencioné consisten en alejar, sellar o restringir temporalmente al personaje roto, para dejar crecer al resto. Como pudieron notar, si bien usé palabras diferentes, el objetivo final de los 3 es el mismo: separar al personaje roto de los normales, ya que si se mantiene a su lado, estos no podrán experimentar momentos de crisis que los obliguen a mejorar. Sin embargo, aunque el objetivo es el mismo, los 3 métodos no son iguales, y pasaré a explicarlos dando ejemplos de 3 obras diferentes. King Dongja está en el grupo de los personajes rotos que fueron alejados por el bien de la trama. Si bien a los que solo leen el webtoon esto les puede sonar raro, ya que hasta ahora King Dongja difícilmente le sigue el paso al regresor en términos de poder como para ser considerado un personaje roto, la verdad es que en la novela, luego de superar el 8º escenario, el poder de King Dongja se dispara increíblemente tras volverse una semi-constelación, siendo tan poderoso que para que sus compañeros pudieran alcanzarlo en términos de poder luego que se volviera una constelación por completo, tuvieron que mandar a King Dongja al mundo de los demonios luego del escenario número 10, donde se la pasó mal herido hasta el inicio del escenario 25, como una excusa del autor para darle 15 escenarios a sus aliados para volverse más fuertes y alcanzar el poder de King Dongja sin que este se vuelva más poderoso debido a que estaba herido. Pero como esto no fue suficiente, luego del escenario número 25, Dongja desaparece por 3 años para sus compañeros, pero para él fueron alrededor de 3 semanas, volviendo para cuando sus amigos ya llegaron al escenario 45, otra vez dándole 20 escenarios para que ellos entrenen, se hagan más fuertes y puedan alcanzar el nivel de poder que tenía King Dongja, y siendo una excusa recurrente en la novela el hecho de que King Dongja desaparezca cada vez que está superando por mucho el poder de sus compañeros, y sus compañeros, mientras King Dongja no está, se vuelvan increíblemente más poderosos con tal de alcanzarlo. O por otro lado, otro recurso que utiliza el autor es herir a King Dongja para que este no pueda liberar su máximo poder, haciendo que su poder esté limitado durante los escenarios y esté a la par de sus compañeros. En el caso del sellado tenemos el ejemplo de Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, que hasta el día de la subida de este video sigue estando sellado en su manga desde hace más de 100 capítulos. En su caso, él fue sellado por los villanos de la obra tras un meticuloso plan, ya que su sola presencia entorpecía todos los demás planes de los villanos. Al mismo tiempo, debido a la protección que daba Satoru Gojo a sus compañeros, la situación de estos nunca había sido tan mala como lo es ahora, volviendo esto en un arco enorme donde sus aliados buscan la forma de liberarlo y los enemigos buscan la forma de completar sus planes antes de que este sea liberado. La desaparición de Gojo permitió que los personajes experimentaran batallas de vida y muerte, y si bien varios de ellos sí murieron o terminaron severamente heridos hasta el punto de que algunos no han vuelto a aparecer en el manga y no se sabe su estado actual, los que sobrevivieron terminaron incrementando de gran manera sus poderes, lo que permitió que para cuando por fin Gojo sea liberado, no esté tan roto en términos de poder. Después de todo, todos sus compañeros sobrevivientes han estado nivelando su poder con el de él. Seguramente Gojo seguirá siendo uno de los personajes más rotos de su manga,
pero la diferencia de poder con sus compañeros no será tan elevada como lo era al inicio de la obra. Por último, para el caso de restringir, tenemos el ejemplo del director Albus Dumbledore de las películas y libros de Harry Potter, por mucho uno de los magos más poderosos de su universo, que si bien en las películas no se nota tanto o no se le hace la debida justicia a sus poderes, él es uno de los personajes más rotos de todo su universo, al punto que en el quinto libro humilló a Lord Voldemort en su batalla del Ministerio de Magia, siendo descrito como si él estuviera dando un paseo en lugar de una lucha a muerte como se muestra en la película. La razón por la que, a pesar de ser tan fuerte, está prácticamente ausente en los conflictos de la mayoría de los libros y películas, es debido a que no es un alumno amigo de Harry, sino el director de la escuela de magia más importante de Gran Bretaña, y por tanto tiene responsabilidades adultas de director, que debería cumplir en todo momento. Siendo que en la primera película, por ejemplo, durante el robo de la piedra, estaba fuera del colegio haciendo tareas de director. En la segunda, él no pudo encontrar la Cámara de los Secretos porque no podía hablar Parcel, aunque se explica que él puede entenderlo, no puede hablarlo, entonces nunca pudo entrar a la Cámara de los Secretos para ayudar a Harry y los demás. Obviamente luego Harry abre la Cámara de los Secretos, pero Dumbledore no estaba en las cercanías como para intervenir, por eso mandó a su Fénix. Y así con el resto de películas y libros, utilizando el hecho de que Albus Dumbledore sea un hombre adulto con responsabilidades como un medio para restringir su participación dentro de la obra sin llegar a limitar su poder ni nada de eso. Es más, se nombró que Albus tenía la varita de Sauco, la varita más poderosa de todas las varitas de su universo, demostrando qué tan poderoso era, pero que ningún adulto puede ganarle a las responsabilidades que trae la adultez, siendo la limitante perfecta para un director como era él. Y bueno, eso sería todo lo que puedo hablar sobre los personajes rotos y cómo son implementados en distintas obras, ya sea libros, novelas, películas o cualquier otro formato, para no arruinar la historia con su inmenso poder. Si tienen otros métodos que quieran compartir, que se hayan utilizado en algún libro, película o serie que a ustedes les gustara, por favor déjenlo en los comentarios. Y dicho eso, felicidades por completar el escenario, ahora se computará su recompensa. Irónicamente, aunque la plagiadora es la única que no tiene la tutela de ninguno de los menores de edad de la compañía King Dongxia a su cargo, aún así es quien ha pasado más tiempo cuidando a los niños desde que comenzaron los escenarios, ya que el regresor abandona a su hermana cada 2×3 para ir a entrenar, y King Dongxia se la pasa más desaparecido o muerto que con sus hijos, haciendo que prácticamente ella sea quien terminó de criar a los niños. Bueno, este es el final de este video. Si les gusta mi contenido, pueden pasarse por las listas de reproducción del canal o ver los videos que aparecen en pantalla. Dicho eso, el Rey Dokkaebi se despide y les desea que todos tengan la bendición de las historias. Adiós.